Buenas, mis jóvenes Padawan, nuevamente aquí, hablando de ciencia ficción, como siempre. Bueno, y tomando café. La vez pasada hablamos de Cyberpunk, o de Cyberpunk, si queremos hacernos los anglosajones. Ahora bien, ¿qué sucede con el Cyberpunk? Estuvimos hablando que el Cyberpunk es un movimiento literario, pero que también es un escenario de la ciencia ficción y que también genera su propia estética. ¿Qué sucede con esto? Como vimos, el escenario cyberpunk es un caso particular de sociedad no utópica, es decir, es un tipo particular de distopía. Y entonces, bueno, digamos que hice trampa, ¿no? Empecé por un escenario que es muy conocido y es muy llamativo y tiene una estética muy, muy propia para introducirnos y sin embargo no definí lo que es una distopía, no hablé de distopía, así que esta vez me toca, es casi que obligatorio, si vamos a hablar de escenarios de ciencia ficción, después de hablar del cyberpunk, es obligatorio hablar de la distopía. Así que, en tal caso, bueno, hoy vamos a hablar de la distopía. ¿Qué es la distopía? La distopía no es más que un escenario de la ciencia ficción, un escenario futuro, generalmente de futuro cercano, y aquí vamos a hablar del futuro, vamos a hablar un momento antes de entrar en el tema como tal. Todas las historias de ciencia ficción no tratan del futuro. Algunas historias de ciencia ficción pueden desarrollarse en el presente, en otro lugar, distante, más distante de lo que normalmente podríamos llegar. Por ejemplo, otro planeta en este mismo instante. Sucede. Podría tratarse de un universo alternativo. Ya hablaremos de la ucronía en su momento. Sin embargo, el escenario natural de la ciencia ficción, el escenario donde la ciencia ficción se siente cómoda, donde funciona bien, es el futuro. Ahora bien, cuando hablamos de futuro, ¿de qué hablamos? El escenario histórico clásico de la ciencia ficción ha sido el futuro lejano, es decir, un futuro que es, de tan futuro que es, no se parece a nuestra realidad. En los años 50 se usaban mucho las naves espaciales, los cohetes, las ciudades enormes, incluso en los años 20 ciudades grandes tipo metrópolis, es decir, ambientes narrativos que describen un universo futuro muy alejado de nuestra realidad objetiva y que generalmente está asociado, o al principio de la ciencia ficción estaba asociado al esplendor, estaba asociado a la belleza, al progreso de la ciencia y los problemas que el progreso podía tener. O sea, la ciencia ficción reflexiona sobre nuestro tiempo, aunque trate del futuro, aunque su escenario natural sea el futuro, reflexiona sobre nuestro tiempo. Pero la ciencia ficción inicial, la ciencia ficción de principios del siglo XX, digamos que hablaba mucho del progreso y hablaba de futuros lejanos, en cierta forma con un tono positivo. En los años 80 esto cambió, en los 70 ya empezó a cambiar y se empezó a hablar de un futuro cercano, es decir, un futuro en el cual la estética, la propuesta estética del futuro, la propuesta tecnológica, la propuesta incluso social, se pareciera mucho a nuestra realidad. Es decir, un futuro que ya no era de aquí a un siglo, de aquí a un milenio, sino que es un futuro más cercano, un futuro de aquí a 20 años, a 30 años, a 50 años. Y ahí, obviamente, caemos en la sociología y en la distopía, por supuesto. Antes de definir lo que es una distopía, creo que es correcto decir que es una utopía, porque el concepto proviene, es un concepto derivado del concepto de utopía. Así que vamos por partes. Utopía. La utopía, por definición, técnicamente es una sociedad perfecta. El término proviene de una obra de Tomás Moro, Utopía, en la cual se narra, se describe un lugar fabuloso, una isla, creo, generalmente aislado, socialmente aislado del resto del mundo civilizado. Esta utopía
tenían un método político y social perfecto, que no incluía las guerras, que no incluía los crímenes, que no incluía la mayor parte de los problemas del mundo. Entonces, esto, esto llevaba a una reflexión de cuán mal estamos haciendo nosotros las cosas si en una sociedad cerrada se pudiera llegar a lo ideal. Este tema utópico puede parecer, fue repetido varias veces, porque por supuesto la creación de la sociedad perfecta es un sueño húmedo de todos los políticos y de todos los trabajadores sociales. Teóricamente debería ser de toda la humanidad, pero no podemos, como que no ponemos mucho de nuestra parte, ¿no? Así que lo dejamos ahí. ¿Qué sucede? En los años 20 del siglo XX, interesante redundancia, suceden, o sea, aparecen varias obras literarias que ponen el foco no en la tecnología, sino en las ciencias sociales. Sobre todo en la política. Recordemos, los años 20, periodo entre guerras, termina la Primera Guerra Mundial, una guerra sin precedentes en la historia de la humanidad, es decir, una guerra que enfrentó a todas las potencias colonialistas, que llevó a unas formas de guerra y de exterminio nunca vistas hasta ese momento. Y por supuesto, no contentos con una guerra mundial, tuvieron que tener una segunda, pero los años 20 estábamos en el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, así que digamos que todavía estamos como que acostumbrándonos a un nuevo tipo de paz y a un nuevo tipo de guerra. Acostumbrarnos como sociedad, ¿no? Porque al final los cubanos estábamos muy lejos de eso, desarrollando nuestros propios problemas. Entonces, a lo que voy, aparecen por esa fecha, más o menos por esa fecha, tres obras muy importantes que toman, primero, el ambiente urbano. Es decir, no se desarrollan en el espacio, no se desarrollan en los bosques, en la campiña, en los castillos, como se desarrollaba siempre las historias fantásticas góticas, no se desarrollan en las ciudades. Se desarrollan en el futuro de las ciudades, pero en un futuro más o menos cercano. Y fundamentalmente se desarrollan en sociedades absolutamente disfuncionales, es decir, sociedades antiucrónicas. Después se crea el término distópicas. Estas tres, esta triada famosa de grandes distopías, la más antigua es Nosotros, de Samiatin, 1984, de Orwell, y Brave New World, Un Mundo Feliz en español, de Huxley, de Aldous Huxley. Entonces, ¿qué sucede con estas tres grandes distopías? Estamos hablando de sociedades que el centro, el foco de la trama, se centra en cuestionar las decisiones políticas que estamos tomando en estos momentos. Nosotros se centra en el socialismo, podría decirse que se centra en el socialismo y cuestiona determinado tipo de totalitarismo muy específico del socialismo eurosoviético, y al mismo tiempo plantea un dilema filosófico que tiene que ver con las emociones, con la humanidad, con cómo una sociedad puede, en aras del bien, en aras de no generar guerras futuras, alejar a las personas de sus verdaderos de sentimientos positivos, como puede ser el amor, de sentimientos positivos y además de lo que sería su personalidad. En la sociedad de nosotros, las personas son números, sus nombres son números, no tienen nombres, son simplemente números en el sistema. Está hablando del problema fundamental de la sociedad, que es un problema que todavía tenemos, ¿no? Que es el problema de que somos para el sistema personas o somos simplemente un número más. Es un problema actual completamente, y ya Samiatin lo estaba cuestionando. Por lo tanto, no está hablando solo del socialismo, es decir, Samiatin vivía en los comienzos de la Revolución de Octubre, en los comienzos de la Unión Soviética, cierto, y estaba criticando su sociedad, pero el problema filosófico que plantea no es solamente aplicable al socialismo de los soviéticos, es aplicable a la sociedad capitalista moderna, a la democracia, a todo es aplicable.
se admite y reflexiona sobre la pérdida del individuo. Y esto es vital. Brave New World, por su parte, se encarga de una sociedad dividida en castas, pero castas en las que todos son felices, es decir, no existe la lucha de clases, no existe, las personas que están abajo en la escala social están felices estando en la parte de abajo de su escala social, y los que están arriba tienen la responsabilidad de estar arriba, es decir, todo el mundo es feliz en esta sociedad y es feliz por nacimiento, es decir, las personas mediante un proceso, o sea, las personas no nacen, las personas, los embriones están como una línea de ensamblaje, como la línea de ensamblaje de Ford. De hecho, Ford es como una especie de deidad en este universo de Brave New World. Y cuestiona la propia lucha de clases, la cuestiona todo el tiempo. Huxley la cuestiona todo el tiempo. Y Orwell, que es posiblemente la distopía más famosa, cuestiona el totalitarismo. Se ha fantaseado mucho, ¿no?, de que es una crítica al sistema socialista soviético, lo cual es cierto. Incluso el Gran Hermano lo veo como una traducción incorrecta del hermano mayor, que era como se hacía llamar Stalin. Hay referencias incluso al bigote del Gran Hermano. Pero recordemos que Orwell perteneció era británico y fue policía en las colonias del Imperio Británico. Es decir, los métodos de represión, digamos que son un combo de varias sociedades. Estamos hablando de una compilación de lo bueno y lo malo de ambas sociedades, ¿no? Y entonces ahí llegamos al totalitarismo. No solo al totalitarismo, sino también a la sociedad de la observación, de la vigilancia, a los estados policiales. Orwell propone un estado policial, un estado de vigilancia y un estado absolutamente hipócrita, un estado en el que el ministerio que vigila a los ciudadanos se llama Ministerio del Amor. Es una ironía del autor, pero también muchas sociedades son así de irónicas. No voy a mencionar cuál. Entonces, esta es la triada famosa de la distopía, ¿no? Es la distopía clásica. Y muchas personas actualmente todavía se creen que esta triada, que la distopía son estas tres. De hecho, nosotros lo conocen muy pocas personas. Muchos piensan que distopía es simplemente que hacer una obra, enfrentarse a una obra distópica, es simplemente aproximarse a 1984 o a Brave New World. Y no es así. De hecho, existen otras distopías posteriores. Entre las otras distopías podemos ver casos notables. Todas estas, voy a hablar en estos momentos de las distopías del siglo XX. O sea, más que otras distopías, es otras distopías del siglo XX. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la humanidad demostró que podía haber sociedades bien alejadas de la utopía. Entonces, creo que Fahrenheit, siempre olvido el número, tengo discalculia, no recuerdo los números con facilidad, sé que es Fahrenheit algo, un número que es la temperatura a la que se quema el papel, dicha en grados Fahrenheit. El de Ray Bradbury. Fahrenheit es una obra que critica, o sea, propone una sociedad que llega al extremo en cuanto al control social, al control de la cultura. Y aquí la crítica puede venir al proceso nazi de quema de libros, ciertamente. Hay una gran metáfora con eso, pero también tiene que venir con los libros censurados, con las listas de libros que no se pueden leer, con la mala propaganda que se le puede hacer a determinados libros que tienen determinadas tendencias políticas que no gustan en determinados sistemas. Por lo tanto, está hablando de la censura también. O sea, Fahrenheit es una distopía en la cual los bomberos queman libros, en la cual la cultura se va perdiendo y la cultura va siendo cada vez más audiovisual. Hay panopantallas, toda la cultura está dada en función a lo que desea el sistema. Ni siquiera hay un dictador en este universo, es simplemente un sistema, un protocolo, una forma de hacer las cosas y una resistencia a esto.
Otra distopía interesante, bueno, varias distopías son las propuestas por Philip K. Dick. Philip K. Dick fue uno de los que creó grandes cosas dentro de la ciencia ficción, entre ellas El Estado Policial. Hay varias novelas de él, como Into the Darkness, no recuerdo, la que tiene una película con Keanu Reeves. No recuerdo bien el nombre de la película. Creo que la novela no es, si está llevada al español, creo que es Dentro de las tinieblas o Dentro de la oscuridad o algo así. Y tiene mucho que ver con los alucinógenos, con el universo de las drogas, el cuestionamiento de realidad, que es son clásicos de Philip K. Dick, pero al mismo tiempo habla de un estado policial, habla de un estado de vigilancia constante. Philip K. Dick es de los que en su obra habló del estado de vigilancia, habló del estado policial y creo que durante la pandemia del 2020 y con todos los escándalos que ha tenido las redes sociales y de que nos espían a través de las redes sociales y de las cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial y toda esta problemática que hay actualmente respecto a si nos espían o no, si nos observan o no, ya Philip K. Dick estaba hablando de ella, desde el capitalismo, no estamos hablando de la paranoia normal de los países socialistas sobre si me están vigilando o no por mis opiniones políticas, no. Estamos hablando de si me están vigilando o no para venderme algo después. Si me están vigilando o no por razones extrapolíticas, si están simplemente pendientes de lo que yo pueda hacer. Y esto se ve le voy a decir Into the Darkness, aunque no, esa no sea el nombre del libro. Se ve en Into the Darkness, se ve en Minority Report. En Minority Report es peor todavía porque simplemente hay un precrimen, o sea, hay personas con poderes mentales que se anticipan a lo que tú estás pensando. Se ve en Ubik, se ve también. Y creo que su relato más distópico, o al menos el distópico que más me gusta a mí es La fe de nuestros padres. Que habla, ahí sí está hablando de un estado socialista, concretamente al estilo chino, o sea, estilo Mao, pero con alta tecnología, en el cual las personas tenían que estar a determinada hora mirando el televisor, porque era cuando hablaba el líder. Y bueno, tiene toda esta cuestión todo este asunto del cuestionamiento de la realidad que es típico de Philip K. Dick. Philip K. Dick es una persona suficientemente compleja para no solamente hablar de distopía y que la distopía sea el centro de todo, sino para hablar de distopía y poner la distopía como un trasfondo, en realidad estamos hablando de algo más. Y aquí caemos en las distopías modernas. Las distopías del siglo XXI. Bueno, el siglo XXI ha demostrado que la distopía tiene mucho futuro. Lo ha demostrado con creces, ¿no? Entonces, digamos que yo veo dos tendencias muy claras internacionalmente, ¿no? Fuera de Cuba. Veo dos tendencias muy claras dentro de la distopía. Una, que es una distopía un tanto mediocre, que es asumir que una distopía es un gobierno, es una crítica de un gobierno socialista o la idea que se hacen algunos autores jóvenes norteamericanos de lo que es el socialismo y comandado por un psicópata o algo así. Por ejemplo, los Juegos del Hambre es para mí eso, ¿no? Pese a que los Juegos del Hambre tienen sus valores, entre los cuales está el que no está centrado en la capital, no está centrado es una historia entre distópica y entre posapocalíptica, pero fundamentalmente una historia provinciana. Es una historia que se desarrolla en una zona de Estados Unidos que no es donde históricamente se han desarrollado los grandes conflictos de la ciencia ficción norteamericana y además, pese a desarrollarse distante de las grandes ciudades norteamericanas, la protagonista es de un distrito que además está distante de la nueva capital, de este Capitol, de esta capital genérica donde se encuentra esta distopía post-apocalíptica. Es una es el distrito 12, si mal no recuerdo, soy malo con los números, ya se los dije. Es decir, está 12 distritos lejos de la capital, es decir, es lo provinciano dentro de lo provinciano. Y esta estética de pueblo, de provincia, a mí me gusta, me parece que le da aire fresco a la ciencia ficción, pero su idea que tiene de la distopía no, digamos que no me llama mucho la atención, me parece más bien pobre. Y muchas distopías que se hicieron, sobre todo a principios del siglo XXI, como que eran copias baratas
de 1984. Eso no, realmente no me parece bien. Hay otra tendencia que le pusieron un nombrecito gracioso. Los norteamericanos son buenísimos para hacer nombres, para vender cosas, inventar cosas, escenarios que ellos llaman subgéneros, que son simplemente refritos de otros escenarios, ¿no? Que se llama Hope Punk, Hope de esperanza. Es decir, como el cyberpunk, pero esperanzador, ¿no? Que eran escenarios distópicos, pero que el personaje central no estaba siendo aplastado por la sociedad, no estaba resignado a la sociedad, sino que hacía algo, tenía una esperanza y tenía como que deseos de eliminar esta distopía y como que darle un tono esperanzador. La idea me parece bien. Para empezar, creo que es un sesgo y un resultado de principios del siglo XX que los personajes de las distopías, sobre todo las tres distopías clásicas, se parezcan a personajes de Lovecraft. Es decir, personajes que están completamente en un shock nervioso del producto de la sociedad en la que viven, como los personajes de Lovecraft. Cada vez que ven a uno de los antiguos se quedan en un shock nervioso. No son personajes que pasan página y que se enfrentan a la situación, simplemente como que se dejan vencer. Y entonces como que se ha copiado un poco esta fórmula como una especie de fórmula de éxito. Y sí, yo estoy de acuerdo con que los personajes que viven una distopía tengan otro criterio y otro punto, pero de eso hablaremos de eso hablaré un poquito más adelante. Manténganlo fijo ahí, ¿no? Entonces, bueno, no tengo nada en contra de que las historias sean esperanzadoras, aunque se muevan en un entorno distópico, porque al final la distopía es para ayudarnos a reflexionar. Tampoco estoy en contra de que los personajes estén aplastados, porque a veces nuestro interés es aplastar para que sea agresivo. Y esta es la parte en la cual yo hablo de Margaret Atwood, si se da un saludo, en la cual estoy obligado a hablar de Margaret Atwood y del cuento de la criada, que es un cuento que de esperanzador no tiene nada, pese a que la propia Margaret Atwood ha hablado de la necesidad de la esperanza en la ciencia ficción y de la necesidad de salirnos de lo mismo de siempre. Sin embargo, el cuento de la criada es un relato absolutamente desesperanzador, y ni siquiera es desesperanzador por la actitud de la protagonista, es desesperanzador por el universo. Es posiblemente una de las más grandes distopías de la ciencia ficción de todos los tiempos, indiscutiblemente. No lo cuestiono. Y trata el problema de género. No solo el problema de género, sino el problema del conservadurismo y el problema de cómo pertenecer a un sistema y pertenecer a algo que no te favorece simplemente por nacimiento, ¿no? Nadie es culpable de nacer hombre o nacer mujer, y sin embargo hay sociedades en las cuales ser mujer es problemático. Y entonces esto es lo que cuestiona todo el tiempo Margaret con el cuento de la criada, con el relato de la criada, que me parece una manera correcta de hacer una distopía en otro sentido, alejándose de 1984. Incluso se aleja de la política, tiene un trasfondo político, claro, pero se centra más en la lucha de género. Se centra más en la gran brecha entre hombres y mujeres que hay en la actualidad. Entonces es una utopía es una distopía, moderna, y que nace y que incluso puede resultar esperanzadora, ¿no? Ahora que lo pienso, el personaje protagónico no está aplastado al estilo personajes de Lovecraft o al estilo 1984, aunque está consciente que no puede hacer nada por cambiar la sociedad. Está simplemente sobreviviendo a su presente, sobreviviendo ella. Entonces, esa es una correcta distopía moderna. E incluso lo que tenga de esperanzador este tipo de distopía se lo pone el autor, no porque toque, y aquí voy a tocar otro tema, la nueva utopía. ¿Qué es esto que yo llamo la nueva utopía? Simplemente comenzó por el Hope Punk,
y comenzó con algo así como ciencia ficción positiva o ciencia ficción positivista, ¿no? Es una cuestión de basta ya de escenarios que nos depriman, la realidad nos deprime, así que vamos a hacer escenarios que sean positivos, vamos a pensar en positivo. Eso está bien, yo considero que pensar en positivo es una buena cosa, pero, cuando lo positivo viene por regla, es decir, cuando te lo imponen, ya estás en una distopía. Es decir, cuando el concurso literario al que vas a mandar te pide que lo que hagas sea una utopía, ya. Tal vez tú escribas una utopía, pero ya tú no estás en una utopía. Es un mal síntoma eso. Me recuerda a la utopía socialista. Me recuerda a la ciencia ficción de la Unión Soviética desde los años 50 hasta los años 80, en la cual todo tenía que estar perfecto. Si el futuro tenía que tener, no podía tener capitalismo, todo tenía que ser perfecto, incluso si la historia era una ópera espacial, había que hacer una referencia que en la Tierra había socialismo y todo funcionaba bien. Eso está mal. Eso es como no es un fenómeno único de los países socialistas, ojo. Campbell exigió durante un tiempo que los relatos de su revista tuvieran la cienciología. O sea, que en el futuro la religión imperante fuera la cienciología. Y entonces ya es una cuestión de, no te lo estoy imponiendo a nivel de Estado, o sea, no había un Ministerio de Cultura en Estados Unidos en los años 50 que te dijera lo que tenías que hacer, pero el mejor editor del mundo, con la mejor revista de ciencia ficción del planeta, te decía que por aquí, tienes que hacerme esto por aquí. Eso es lo mismo. Ya ahí hay una distopía, una distopía editorial, una distopía de criterios. Cuando estamos obligando a los creadores de contenido, a los creadores, a los artistas, a tener un tono político, porque al final la ecología es política, o sea, toda esta cosa del solar punk y el cambio a la matriz energética, de la cual hablaré en otro video, está bien, pero tú no puedes obligar a los creadores, a los que sueñan el futuro, no puedes obligarlo a que hagas una sociedad perfecta. Si yo quiero hacer una distopía, una utopía, porque me gusta, perfecto, pero ya el solo hecho de que se imponga está mal. Mal, radicalmente mal. Eso ya es distópico, entonces yo estoy completamente en contra de las utopías impuestas o de las distopías agradables y bonitas, al igual que estoy en contra del exceso de mugre solo por la mugre. Creo que los autores tienen que ser sinceros con ellos mismos y crear el arte en función de la sociedad y de lo que piensan de ella. Y eso no debe ser regulado. Entonces, vamos a hablar, para finalizar, vamos a tocar un último tema que tiene que ver con todo esto. Es distopía, pero tiene un tono diferente. Vamos a hablar de la distopía tropical. ¿Qué es la distopía tropical? Es un invento. Es un nombre que se me ocurrió a mí a partir de varios relatos de ciencia ficción escritos en Cuba, no explorado en el resto del área caribeña. No sé si los autores dominicanos de Puerto Rico o fuera del mundo hispano, como Jamaica o Martinica, no sé si han explorado este detalle, pero Cuba sí lo ha explorado, posiblemente por su realidad. Sobre todo autores jóvenes, autores con poca obra, están comenzando a escribir relatos en escenarios distópicos, pero con un tono irónico, con un tono incluso de choteo y de burla muy típico de la literatura cubana y de la manera de nosotros los cubanos de enfrentar los problemas y hacer el arte. Y entonces a esto yo le he llamado distopía tropical. ¿Por qué? Porque si alguien inventó el hop punk, yo invento distopía tropical. Lo siento, no tengo que ser hispanoparlante para crear un nombre que me parezca cool. Y dígame la verdad, distopía tropical, baby. Es un nombre bello. No es porque se me haya ocurrido a mí. Haciendo este paréntesis. La distopía tropical tiene que ver mucho con el concepto de hope punk, con el concepto esperanzador. Pero, ojo, primero, son distopías muy interesantes. Son distopías que están hablando de la realidad cubana actual, de nuestros problemas, que son muchos.
Y la tercera, y más importante, tienen un tono gracioso, como de chiste, como de ironía, tienen un buen tono, pero no es una historia esperanzadora. Es decir, no hay esperanza, lo que hay es crítica. La esperanza la pones tú después. La esperanza la pones tú para que no lleguemos a este punto. Es más bien una burla al sistema, a nuestro sistema, porque si vamos a burlar, si vamos a criticar, vamos a empezar por criticarnos a nosotros. Y si vamos a criticar bien, vamos a criticar y burlarnos. Y eso, al final, genera endorfinas y es esperanzador. Lo esperanzador está en la sensación que da. Ojo, no son historias humorísticas, son historias muy dramáticas y muy en serio, pero son historias, como dicen, como aseguran los propios autores de esta tendencia, es nosotros ya vivimos una distopía. Así que no tiene sentido ponerme a quejarme o a burlarme de ella. Y ese es el sentido, ese es el tono. Para aquellos que ahora ya quieren leer algo de distopía tropical, les comento que próximamente saldrá una antología con ese nombre, Distopía Tropical, una antología hecha por mí, o sea, el prólogo es mío, y que engloba varios autores que he podido encontrar, casi la mayoría jóvenes, hay si acaso 2 veteranos de la ciencia ficción que han tocado este tema, pero la mayoría son jóvenes, la mayoría son incluso personas que en el momento en que yo monté la antología no tenían ningún libro. Ya tal vez para cuando salga la antología tal vez tengan un libro o 2 libros premios, lo cual era lógico, ¿no? Eran como que jóvenes promesas, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo demoran los procesos editoriales y la falta de papel por un lado dentro de Cuba y la falta de plata fuera de Cuba, pues posiblemente alguno de ellos tenga hasta el premio Nobel de Literatura cuando salga la novela, la antología, perdón. Pero esperemos que este año salga, realmente esperamos que este año salga y entonces pues lo que por aquí mismo por el canal o me pueden contactar también en mi cuenta de Instagram y si yo fuera una persona manipuladora, le dijeran pónganme like y pónganme comentarios, toda la bobería esa, pero bueno, no lo haré. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Si no, me da igual, realmente, porque aquí yo simplemente comparto mis ideas sobre ciencia ficción que podrían ser útiles a los que quieran escribir. Realmente no me interesa tener medio millón de seguidores y nada por el estilo. El, no, si hay medio millón de personas que están locas por seguirme, por favor que me sigan, que me pongan like y así ganaré un poquitico de plata. Pero bueno, no es el objetivo del canal al menos. Entonces, con esto cierro la distopía. Con buen tono, con buen ánimo, cerramos la distopía y entonces pasaremos al próximo escenario. El próximo video será el próximo escenario, que lo mismo puede ser post-apocalíptico, puede ser ópera espacial o puede ser cualquier cosa. Y sí, para entrar un poco en comunicación, si quieren, me ponen en los comentarios qué quisieran que fuera el próximo video, sobre qué escenario de la ciencia ficción, sobre qué mal llamado subgénero de la ciencia ficción quieren que hable. Y bueno, y los complaceré si me ponen algo en los comentarios. Si no me los ponen algo, simplemente me levantaré un día y diré, hoy será ópera espacial, ¡pa! Y haré el video, como siempre. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo, jóvenes Padawan, y